Ahora mismo, mientras ves esto, hay alrededor de 60.000 barcos de carga navegando por los océanos del planeta. Y en el interior de casi todos ellos, en las profundidades del casco, hay un motor del tamaño de un edificio de 4 plantas que lleva funcionando sin parar desde que el barco salió de puerto, días seguidos, semanas seguidos, en algunos casos, meses seguidos, sin apagarse ni un segundo. De noche en calma chicha, incluso cuando el barco está quieto esperando turno en el fondeadero, los pistones siguen subiendo y bajando, quemando toneladas de combustible negro al día. Desde fuera parece un derroche absurdo. Apagamos el coche en cada semáforo para ahorrar gasolina. Pero aquí, una mole de decenas de millones de dólares zumba en vacío, día y noche, quemando dinero. Y resulta que es la decisión más barata que pueden tomar. Hoy vas a entender exactamente por qué apagar ese motor en mitad del océano puede costar más que dejarlo encendido un mes entero. ¿Qué pasaría si se detuviera durante una tormenta? Y la cadena de consecuencias en 3 golpes simultáneos, que hace que los armadores prefieran quemar combustible a raudales antes que girar una llave. Bienvenido a Factor Oculto, donde agarramos las cosas que pasan delante de ti todos los días y te enseñamos el sistema que hay debajo. Cuando bajas a la sala de máquinas de un gran portacontenedores, no entras en una habitación, entras en un salón de acero de 4 plantas de altura, con escaleras metálicas y pasarelas por todas partes, y en el centro, el motor principal. Un cilindro de estos motores es tan grande que una persona adulta puede entrar y aún le sobra espacio. En los motores más potentes hay 14 cilindros. Cada pistón pesa varias toneladas. El cigüeñal, el eje que convierte el movimiento de los pistones en rotación, puede pesar por sí solo cientos de toneladas. Este motor gira lento, unas 100 revoluciones por minuto, contra las miles del motor de tu coche. Pero cada giro hace temblar 300 metros de acero. Y esa lentitud es precisamente lo que lo hace tan eficiente. Puede funcionar durante años si se maneja bien. La pregunta es, ¿qué significa manejarlo bien? Y la respuesta empieza con lo que come. El combustible de un barco de carga no tiene casi nada que ver con la gasolina que pones en tu coche. Imagina el asfalto recién extendido en una carretera. Negro, denso, viscoso. Eso es el full oil pesado, también llamado HFO, por sus siglas en inglés. Técnicamente, es lo que queda en el fondo de la refinería cuando ya se ha extraído todo lo demás. Gasolina, queroseno, gasóleo, el residuo más barato y más sucio del proceso. Las navieras lo usan porque puede costar hasta un 40% menos que alternativas más limpias. En un barco grande, eso puede significar millones de dólares de diferencia en un solo viaje. Pero hay un problema físico muy concreto. A temperatura ambiente, este combustible apenas fluye. Si hace 15 grados en el exterior, se convierte en algo parecido al betún. Para que pueda moverse por las tuberías del barco, hay que calentarlo, y no un poco. El combustible se mantiene en los tanques a 40 grados para que pueda fluir. Luego, se bombea a un decantador y se calienta más. Y justo antes de entrar en el motor, se calienta a más de 130 grados, temperatura a la que la viscosidad baja lo suficiente para que el motor pueda quemarlo limpiamente. Todo el barco está recubierto de kilómetros de tuberías envueltas en tubos de vapor caliente. Un baño María gigante que mantiene el combustible fluido las 24 horas. Y aquí aparece el mecanismo que explica por qué parar el motor en mitad del océano puede ser un desastre. El vapor que calienta ese combustible lo producen 2 calderas. La primera es la caldera de recuperación. Capta el calor del escape del motor principal y lo convierte en vapor casi sin coste extra mientras el motor está funcionando. La segunda es la caldera auxiliar, que tiene su propia cámara de combustión y puede generar vapor quemando combustible por su cuenta, incluso con el motor parado. En navegación normal, la caldera de recuperación hace el trabajo gratis. El motor gira, su escape calienta la caldera produce vapor, el vapor calienta el combustible alimenta el motor. El ciclo se cierra solo y prácticamente sin coste adicional, pero cuando el motor principal se apaga, el calor gratuito del escape desaparece. Toda la responsabilidad de mantener el combustible caliente cae sobre la caldera auxiliar, la que sí quema su propio combustible para generar ese vapor. Y aquí está el primer golpe. Si el motor se para en mitad del océano y la caldera auxiliar falla,
El combustible en las tuberías empieza a enfriarse. Se espesa lentamente, como la miel que se deja en la nevera, hasta que deja de fluir. En el peor escenario, puede solidificarse parcialmente dentro de tuberías y filtros, en mitad del Atlántico, sin posibilidad de reparación y sin ayuda a la vista. Incluso si todo va bien, preparar el sistema para volver a arrancar el motor principal después de una parada exige horas de calentamiento progresivo, subida de presión de vapor y purga de líneas antes de que el sistema esté en condiciones óptimas para el siguiente arranque. Y ese arranque tiene sus propias reglas, y prepararse para él lleva horas, no segundos. Si te está sorprendiendo este sistema, suscríbete a Factor Oculto antes de seguir, porque lo que viene ahora explica por qué los intentos de arranque son tan valiosos. Un motor del tamaño de un edificio no arranca con un motor de arranque eléctrico. Ningún motor eléctrico del mundo haría girar un cigüeñal de cientos de toneladas desde cero. Para eso, los motores marinos usan aire comprimido a unas 30 atmósferas de presión. El sistema funciona así. En el momento justo del ciclo, una válvula especial abre un chorro de aire comprimido directamente dentro del cilindro. Ese chorro empuja el pistón con fuerza suficiente para hacer girar el eje. Las válvulas se abren en secuencia en cada cilindro, transfiriendo la fuerza de uno a otro, hasta que el motor alcanza las revoluciones mínimas para encender combustible y seguir por su propio pie. Pero ese aire comprimido se almacena en depósitos de acero, y su reserva es limitada. Por norma general, hay suficiente para unos 10 intentos de arranque consecutivos, no más. Los compresores pueden recargar los depósitos, pero necesitan tiempo. Si el motor no arranca en los primeros intentos, la tripulación se queda sin margen para un nuevo intento, hasta que la presión vuelva a estar lista. Y aquí aparece el segundo golpe de una parada en mar abierto. Un motor que lleva horas apagado tiene el metal frío, el aceite espeso como grasa vieja, el combustible a baja temperatura aunque se haya mantenido caliente en los tanques. Un motor así puede costar 2, 3, 4 intentos de arranque. Cada uno consume aire precioso de los depósitos. Si la tripulación agota los intentos antes de que los compresores recarguen, el barco queda a la deriva, sin propulsión, en aguas abiertas, esperando. Y cada arranque en frío exitoso deja su propia factura. El choque térmico entre el metal frío y la explosión del combustible genera microfisuras, acelera el desgaste y reduce la vida útil de componentes que cuestan entre 20 y 80 mil dólares la pieza. Pero hay un tercer golpe que suele pasarse por alto en los cálculos de papel: el tiempo. Un barco de carga no va de puerto a su aire. Tiene una ventana de atraque reservada en el puerto de destino, con el muelle asignado, las grúas programadas, los estibadores contratados por horas y la siguiente carga, esperando que el barco descargue para poder embarcar. Esa cadena no se mueve porque un motor haya tardado 4 horas más en arrancar. Cada día de retraso en el sector marítimo se mide en dinero concreto. Un carguero grande puede estar fletado por entre 20 mil y 50 mil dólares al día. Si el barco llega tarde a su ventana de atraque y la pierde, tiene que esperar turno para un muelle libre. Más horas, más dinero quemado, más gasóleo consumido sin avanzar. Y el efecto en cadena se extiende más allá del barco. Un retraso en la descarga retrasa el almacén de destino, que retrasa el camión que debía recoger esa carga, que retrasa la fábrica que esperaba esos componentes. Un solo barco con un motor que no arrancó a tiempo puede generar un efecto dominó que llegue a costes de millones de dólares, distribuidos por toda la cadena logística. Pero hay una razón más para mantener el motor en marcha que ningún armador menciona en sus informes financieros, porque tiene que ver con sobrevivir. Un barco obedece el timón solo cuando se mueve, cuando la hélice genera flujo de agua a lo largo del casco. Cuando el barco pierde velocidad, esa enorme mole de acero se convierte en algo parecido a una boya. El viento y las olas la empujan y giran a su antojo, y el timón deja de tener autoridad sobre ella. Imagina eso durante una tormenta. En condiciones de tormenta severa, la única posición segura para un barco grande es con la proa apuntando hacia las olas. Cuando el barco avanza, el capitán puede mantener esa orientación. Si el motor se detiene y el barco empieza a girarse de costado, las olas que antes cortaba de frente empiezan a golpear el casco lateralmente, y una ola que golpea de costado a un carguero de 300 metros puede, en las condiciones adecuadas,
volcarlo. Por eso, en una tormenta, los maquinistas del motor principal tienen una sola prioridad: que ese motor no se detenga. La parada del motor en esas condiciones deja de ser una avería, se convierte en una emergencia que amenaza la vida de toda la tripulación. Cuando el barco llega a puerto y atraca para una descarga larga, el motor principal se apaga. Tiene sentido. Hay costa cerca, talleres, suministros, tiempo para un arranque cuidadoso antes de la próxima salida. La caldera auxiliar mantiene el combustible caliente sin presión. Los motores auxiliares, los pequeños generadores que producen electricidad para la luz, las bombas y los sistemas de a bordo siguen funcionando de forma independiente. El motor principal también se apaga para mantenimiento mayor, pero siempre en fondeadero o en dique seco, nunca a mitad de una travesía. La lógica es simple. El motor se apaga cuando hay tiempo y condiciones para volver a encenderlo sin prisa y sin riesgo. Fuera de esas condiciones, la regla de los maquinistas experimentados es la misma que llevan décadas aplicando. En mar abierto, el corazón del barco no se apaga. Un carguero de tamaño medio a 12 nudos consume unas 28 toneladas de fuel oil pesado al día. A precios actuales, esos son aproximadamente $1,000 diarios solo en combustible. En un viaje transoceánico de 30 días, el combustible del motor principal ronda los $30,000. Frente a eso, el valor de la carga que transporta puede ser de decenas de millones. El coste del barco en sí puede superar los 100 millones. El coste de un arranque en frío fallido, con las horas de espera, el desgaste acelerado de piezas y el riesgo de perder la ventana en puerto puede superar con creces lo que se habría ahorrado apagando el motor unas horas. Por eso, los armadores llevan décadas llegando a la misma conclusión. El combustible quemado manteniendo el motor en marcha es el seguro más barato que existe. Un seguro contra averías costosas, contra retrasos con multa incluida y contra la posibilidad, siempre real en el océano, de quedarse sin propulsión en el peor momento posible. La próxima vez que veas un portacontenedores enorme cruzando el horizonte, recuerda lo que pasa en sus entrañas. En algún lugar, 4 plantas por debajo de la línea de flotación, hay un motor que lleva semanas sin parar, quemando combustible negro que tiene que mantenerse caliente en kilómetros de tuberías, arrancado con aire comprimido cuando fue necesario. Y sosteniendo todo: la propulsión, la maniobra, la seguridad de la tripulación. Un motor que no se apaga porque alguien calculó, con mucha precisión, que el rugido constante es más barato que el silencio, que el zumbido en vacío cuesta menos que la suma de todos los problemas que aparecen cuando se detiene. En el mundo de los grandes barcos, el silencio sale mucho más caro que el ruido. Si quieres seguir entendiendo la lógica oculta detrás de lo que pasa cada día en las carreteras y las rutas que mueven el mundo, suscríbete a Factor Oculto.